Amén. Que nosotros debemos decir, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda celebrar una victoria y en el momento que me encuentro? Creo que para celebrar victoria yo tengo que estar en un buen lugar, tengo que estar bendecido, tengo que estar prosperado, tengo que estar sano, mi hogar tiene que estar en paz, mi familia tiene que estar bendecida para yo celebrar esta victoria. De otra manera, entonces, ¿cómo yo voy a darle gracias? ¿Y cómo yo voy a bendecir tu nombre, Señor, si en la situación que estoy? Pero déjame decirte que es ahí donde Dios nos manda que le demos gracias. Ahí es donde Dios le manda a la iglesia que le demuestre al diablo que la vida del cristiano no depende de pan ni de agua, sino de la palabra viva. Por gloria sea el nombre de Dios, porque nuestra vida cristiana no depende de tu estatus, hermanos, amén, en esta tierra, o de cómo tú te encuentres saludable o cómo te encuentres en tu salud. La victoria del cristiano depende de la confianza que tenga en Cristo y de la fe viva que lleva esa persona. Dale fuerte esas palmas a Jesús en esta tarde. Porque gente solo le da gracias a Dios cuando todo está bien. Solo se levantan manos y ofrendas y adoran al Señor y le dicen: Señor, es que tú eres tan bueno, es que tú eres tan maravilloso, Señor, es que yo por eso te sirvo, porque va bien, porque todo está bien en el hogar, todo está bien en la familia, en el trabajo, todo está bien. Pero alguien, cuando está pasando una etapa difícil, se olvida de darle gracias a Dios en el desierto. Y ahí en ese desierto, momento difícil, en tu peor momento, en tu peor situación, hermano, ahí es donde Dios quiere que tú y yo le demos victoria y le digamos: Señor, voy a levantar un altar para ti, Señor, y voy a proclamar, aleluya, que yo sé que Dios me sacará de esta. Cuando dicen amén en esta hora, denle fuerte esas palmas a Jesús en esta hora. Y el Señor me enseñaba cuáles son los pasos a dar para poder dar victoria en momentos difíciles. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que aprender, hermanos, amén, en mi vida cristiana, para yo poder darle gracias a Dios en este momento difícil y celebrar victoria antes de obtener la victoria? O sea, celebrar el triunfo antes de yo recibirlo. ¿Cómo puedes? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que conocer para yo poderle darle gracias a Dios sin obtener aquello primero, si no lo doy por adelantado? Cuando dicen amén en esta hora. Y algo que tengo que saber yo, que para yo darle victorias a Dios y darle gracias a Dios en esa etapa difícil, yo tengo que conocer los pasos que la Biblia me enseña. Y lo primero que yo tengo que conocer, gloria sea el nombre del Señor, y saber, gloria sea Jesús, amén, hermano, es que cuando Dios nos llama a nosotros, Dios a nosotros, dice la Biblia, gloria sea el nombre del Señor, amén, hermanos, amén, es que Dios hace una obra en nuestra vida. Ese es aquel tipo de cristiano, aquel tipo de persona que le permite a Dios que Dios forme en él algo especial dentro. ¿Por qué? Porque Moisés era el gran líder, y cuando Dios llamó a Moisés, aleluya, oh gloria sea el nombre del Señor, oh gloria, hermanos, amén, Dios programó a Moisés a ser un hombre, gloria sea el nombre del Señor, a que dé victoria, a que celebrara antes de obtener el triunfo. Y yo te lo sé decir antes, si tú te detienes a la Biblia y te detienes a leer Éxodo en el capítulo 13, te vas a dar cuenta que hay un verso que Dios le dijo a Moisés: y yo te saqué de Egipto, y yo te saqué de esa miseria, aleluya, para que tú vayas y saques a mi pueblo donde está esclavizado y me celebres fiesta y me lo lleves a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, y me celebres fiesta en el desierto. Ya Dios había programado a los seguidores de él para que le den fiesta antes de obtener la victoria. Dale fuerte esas palmas a Jesús en esta hora. La gente no hace eso, hermano. La gente primero quiere recibir para cantar. La gente primero quiere que Dios le dé para que le dé gracias. Y eso me gusta a mí, que cuando alguien se deja programar por Dios. Mire, hermano, cuando tú te dejas que Dios te programe, tú te vas a atrever a adorar a Dios antes de obtener el milagro. Pero lo que pasa es que la gente primero quiere recibir el milagro para darle gracias a Dios. Ser incrédulo. Hay que ser positivos. El Señor ya le había una profecía a Moisés y le dijo a Moisés: tú me vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Aleluya. Si Dios ya lo había dicho, aleluya, ya Moisés venía programado internamente. Lo que pasa es que hay cristianos que todavía falta que Dios los programe, porque todavía vienen programados del mundo a ser negativos, a ser incrédulos, a ser, hermanos, amén, todavía hasta se apersinan, todavía tienen todo, hermanos, amén, obras que antes
antes practicaban, que eso no funciona. Lo que funciona es que Dios te programe internamente en el corazón. Haga una circuncisión, no hecha a mano, sino en el espíritu, dice la Biblia. O sea que para que yo le dé victoria a Dios por adelantado, tengo que dejarme programar. ¿Cuántos aquí están programados por el Señor? Entonces hoy usted va, de aquí para allá, usted va a empezar a darle gracias a Dios por lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Cuándo? Usted no se preocupe, Dios tiene el tiempo y el espacio en este momento. ¿En dónde? Usted no se preocupe, que para Dios en cualquier lugar lo puede hacer. ¿Con quién? De eso no se preocupe, que Dios puede usar la persona insignificante para usted. Eso a Dios le place y lo puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Usted espere que venga el evangelista, el apóstol, el profeta a decirle así dice Jehová. No se preocupe. Dios puede usar cualquier medio para darle el milagro y darle la respuesta a usted. Aleluya. Pero déjese programar. Aleluya. No se ponga a murmurar como Israel empezó a murmurar. ¿Por qué? Porque no estaban programados internamente. Todavía traía los ajos y la cebolla. Aleluya. Traía olor, hermanos, amén, a cebolla de Egipto, y no se dejaban programar por el Dios de la gloria. Dele fuertes aplausos a Jesús en esta hora. Porque la persona que se deja programar internamente huele a vida. ¿Escuchó bien? La persona que se deja programar internamente, hermanos, amén, inspira el cambio, refleja lo que lleva por dentro. Lo puede reflejar, se siente el aroma, el aliento, se transmite lo que lleva. No huelen, hermanos, a ajo, ni a cebolla, ni a tomate, ni a whisky, ni a remolacha, ni nada de eso. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando está la prueba, esos cristianos, hermanos, lo que hacen es que se ponen a murmurar. Esos que huelen a cebolla, a ajo y a todo, empiezan a murmurar y dicen: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto sirviéndole los baales al faraón, porque allá hay sepulcros en nuestra tierra y aquí nuestra familia va a morir en este desierto y ni vamos a poder hallar tumbas para ellos. Aleluya. Empezaron a murmurar y Jehová le dijo: ay, manda callar a ese pueblo. Mire que Jehová es Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jehová es Dios en esta hora? Hay tiempo que la iglesia dé victoria, hora de alzado, que lo que el diablo diga, pone oídos sordos, como dice la vez. Mientras el cristiano no se deje programar, siempre será un cristiano murmurador. Irá caminando en el evangelio y irá murmurando en el camino. No, es que Dios no me bendice. No, es que Dios no me responde. No, es que Dios no hace un milagro. No, es que Dios no me oye. No, es que Dios no, creo que yo no soy importante para Dios. No, es que yo creo que Dios no me toma en cuenta. Es que yo creo que no sirvo para nada. Yo creo que soy un inútil. Y la gente se empieza a menospreciar. Aleluya, porque eso lo hace el diablo y los demonios. Aleluya, esa es la obra de Satanás. Deja que Dios te programe. Alguien que es programado internamente va a hablar como reino, va a hablar lenguaje de reino, va a tener mente de reino, va a hablar positivo. ¿Cuántos dicen amén? Le fuerte esa palma. Es tarde que la iglesia celebre la victoria por adelantado. En tu peor momento, atrévete a decir: todo estará bien. Aleluya. A mí me encanta el ministerio de Moisés. Moisés no era un guachihuachi cualquiera, no. Moisés no era cualquiera de nosotros que empezamos a llorar por cualquier cosa. Ay. Es un hombre. Porque yo te digo que es importante cuando tú y yo damos celebración y fiestas a Dios y le damos gracias a Dios por adelantado. Eso significa que yo comprometo a Dios a hacer la obra porque yo le estoy creyendo. Y cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, eso hace que el mismo cielo, eso hace que el mismo cielo, hermano, me responda y a su nombre en esta hora. Aleluya. Dele fuertes esas palmas a Dios en esta hora. No se le esté durmiendo. Reprenda el sueño en esta hora. Reprenda la pereza del diablo. Que esta hora Dios trae una palabra para ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta
Ay, 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 yo siento la gloria de Dios. Este no es cualquier culto, hermanos. Este es un culto que Dios nos viene a decir: es tiempo de dar gracias a Dios por adelantado. Porque cuando yo le doy gracias a Dios por adelantado, en mi peor desgracia, en mi peor situación, en el momento más difícil de mi vida, y yo me atrevo a darle gracias a Dios y le digo: Señor, gracias porque me diste la salida, gracias porque me diste la respuesta, gracias porque me sacaste de este hongo, de este hoyo, de este pongo, de este fango, de esta etapa difícil. Gracias porque me sacaste, y tú todavía te encuentras con el agua al cuello, y tú todavía te encuentras que no hayas una salida, pero te atreves a decirle: gracias, Padre, porque tu socorro viene. El socorro viene cuando dicen amén. Sabacaya vais. Aquí va la masaya. Y le dice Dios a Moisés: dile a los ancianos, a los sacerdotes, que se reúnan y empiecen a comer la Pascua. Ay. Por eso te estoy diciendo, dile que se reúnan y empiecen a celebrar la Pascua por adelantado. Como diciendo, dile a los ancianos, a los sacerdotes, a los ministros, a los salmistas, a la iglesia príncipe del rey, dile que se reúnan y empiecen, aleluya, a comer la Pascua, y que empiecen a comerse el cordero, porque esta noche, así dijo Jehová, esta noche habrá salvación, esta noche habrá milagro, esta noche habrá respuesta, esta noche la nube de Jehová. Cuando dicen amén en esta hora, cuando dicen amén en esta hora, diga conmigo: yo ya tengo el cordero para celebrar la Pascua y dar la victoria por adelantado. Dígalo: yo ya tengo el cordero para sacrificarlos. Aleluya. Ay, no sé, yo me estoy gozando. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Esos 12 y lo voy a encontrar. Dios hizo que Moisés se reuniera con los ancianos, y el pueblo todavía estaba cautivo allá en el faraón, los tenía todavía presos, estaban todavía acorralados, estaban encerrados, y Dios le dice al líder: reúnanse y empiecen a celebrar la fiesta, empiecen a celebrar la Pascua, que Pascua significa victoria, y es su nombre. Pascua significa victoria, Pascua significa triunfo, Pascua significa celebración. Celebremos por lo que vamos a ver. No, todavía estamos aquí, pero Jehová dice que la celebremos. Cuando dicen amén, Jehová te dice: celebra tu milagro, celebra tu respuesta. Cállale la boca al diablo y dígale: yo veré lo que estoy pidiendo. Como dijo Job: yo sé que mis ojos le verán, yo sé que le veré. Aleluya. Como dijo Simeón: mis ojos han contemplado al Salvador. Que Jehová lo había dicho. Cuando dicen amén. Amén, aleluya. Jehová me dijo que no iba a morir sin antes contemplar al Salvador. Y después que la haya visto, dormiré. Diga conmigo: antes de yo morir, yo voy a ver mi respuesta. Amén. ¿Cuánto quiere comprometer a Dios? Si usted es una mujer de fe, usted va a comprometer a Dios. Porque no hay cosa que comprometa a Dios a alguien de fe. Es decir, cuando alguien tiene un lenguaje de eso, no, hombre, esa persona, dije: Señor, este sí me está creyendo. Esta persona sí es capaz de creer todo lo que está. Me está celebrando en un momento difícil. Me está dando gracias y en la etapa que está llorando. Me está diciendo: gracias, Padre, por el trabajo y no tiene. Me está dando gracias porque el hogar está restaurado y el hogar está a punto de romperse. Me está dando gracias por la sanidad y todavía está enfermo. Me está dando gracias por el problema que tiene y dice que ya está eso resuelto. Es que eso le impacta a Dios y eso le ofende al diablo. Eso le molesta al diablo. Eso es darle una puñalada al diablo y taparle la boca, si es que tiene todavía. Porque mi Señor en el Calvario será el corazón. Y a su nombre en esta noche, esta tarde, diga amén, 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 amén. Yo celebro mi milagro. Yo le celebro, yo. Ay, Sabacaya va. Yo te sé decir, los amigos que están acá, si ellos creen que no van a salir de los lugares donde están, esta tarde Jesús te dice: celebra y dame fiesta y dame victoria por lo que voy a hacer en tu vida.
¿Quién lo hacía así? ¿Quién hacía culto sin ser cristiano? En la Biblia encontramos un hombre que hacía culto sin ser cristiano. Daba ofrenda sin ser cristiano. Diezmaba sin ser cristiano. Daba limosna sin ser cristiano. Creía en Jesús sin ser cristiano. Estaba dando fiesta por adelantado. ¿Cree que no le encanta eso a Dios? Que alguien ofrende y diezme, diga, por si este es amigo y está diezmando. Este no es cristiano y ofrenda. Este da limosna. Este es dadivoso, es generoso y no es cristiano. Pero eso es lo que Dios quiere, que la gente se atreva a darle gracias a Dios y empiece a sembrar por adelantado. Cuando tú te atreves a ser un tipo de persona de eso, es una persona que no faltará el pan en tu casa. Es una persona que no faltará la bendición en tu casa. Será una persona que mientras otros están ahí amargados, tú estarás contento, sonriendo. Mientras otros estén mendigando pan, tú estarás siempre comiéndote el último pan para sustentar, como Elías se comió la torta para no morirse, y a su nombre en esta hora. Oh, dele palmas a Dios en esta hora, hermano. Yo me estoy gozando en esta hora, porque esta hora el tema es dando gracias por adelantado, celebrando la victoria por adelantado. Aleluya, y a su nombre. ¿Celebró la paz con Moisés o no la celebró? Dios en esta hora te dice, mira, ahorita en adelante vas a celebrar que ese hogar que ves que no se endereza, dile, Señor, te doy gracias porque veo cambiado ese hogar. Yo sé que tú lo vas a hacer cuando, no sé, pero tú lo vas a hacer. Empecemos a hablar positivamente, empecemos a hablar con fe, creyendo en Dios. Es que cuando la prueba esté bien difícil ver a un cristiano hablar en fe. Cuando alguien está en un momento difícil, que las puertas se le han cerrado por todos lados, es bien difícil decir que Jehová proveerá. Jehová proveerá y todas las puertas cerradas. Es bien difícil ver a un cristiano de esos, pero en la iglesia aquí tienes que salir de ese tipo de cristianos. Que en tu peor momento tienes que aprender a decir, las puertas se han cerrado, pero Dios Jehová dice que Él es la puerta. Y aunque 9, 11 se han cerrado, aleluya, Cristo tiene la última. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Es que es bien difícil ver a alguien, hermanos, amén, hablando así cuando las cosas están, hermanos, cuando el río está azotando y cuando la marea está, hermano, está arrasando con todo. Es bien difícil que alguien diga, Jehová va a hacer un milagro acá. Es que Jehová hace un milagro donde la gente cree que Dios no puede hacer, es el escenario de Dios. Amén. ¿Escuchó bien usted? Donde la situación está tan difícil y para la mente humana dice, esto es bien difícil que pase algo aquí, ese es el escenario de Cristo. Ese es el mejor momento donde Cristo le gusta moverse. Cuando la gente dice, es que los doctores dicen que no hay cura, es que dice la ciencia, dice que no hay solución, es que la ciencia dice esto, es el mejor escenario para Jesús. Y dije, Jesús, ese es mi escenario. Ahí es donde a mí me gusta aparecer. Cuando dice Israel, pues Israel dijo, bueno, aquí todo está cerrado, el mar está al frente y los egipcios están detrás. Aleluya. ¿Y ahora qué hago? Es el escenario de Cristo, el mejor momento. Aleluya. Y el Señor le dijo, hermanos, ¿qué están esperando? Moisés se va de rodillas, dice la Biblia, y empieza a orar diciéndole, Señor, porque vamos a perecer aquí. Señor, ayúdanos mientras está orando. Jehová le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué te postras a orar a mí? No es momento de orar, es momento de actuar. Eres fuerte esa palabra a Dios. Mira, yo te sé decir algo, que hoy es momento de actuar para recibir el milagro. ¿Cuándo dicen amén? Cuando la gente atreve a darle gracias a Dios por adelantado, no le está dando gracias a Dios en el momento, sino que ya lo ha dado con anticipación. Moisés en el instante le dijo, Señor, ayúdame acá. Señor, mira cómo estoy. Moisés por el momento está flaqueando, pero Dios nos está enseñando, le diga, en el momento no hagan eso, en ese momento no hagan eso. En el momento no pidan socorro, en el momento no pidan auxilio, en el momento es de que ustedes accionen. En el peor momento, acciónenme, porque la gracia de ustedes ya me las han dado por mucho antes atrás. ¿Me estoy explicando? Mucho atrás, antes ustedes me han dado gracias por el milagro y por lo que yo iba a hacer. Ahorita en el momento difícil no está para orar, está para caminar. Pero me imagino yo, pero si el mar está al frente, yo te sé decir algo, que si Jehová dice que caminemos por encima del agua, vamos a caminar. Si Jehová dice camina por encima del agua, vamos a caminar.
aleluya, porque Dios abrió el mar rojo. Cuando dicen amén, Dios abrió el mar rojo, dice la Biblia. Jehová le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche. La ciencia dice que el mar, dice que era un charco. Y yo te sé decir que más grande es el milagro, dilo bien. Si la ciencia dice de Estados Unidos que el mar que abrieron en ese Jordán no tenía lo suficiente agua y que era un charco, entonces fue más grande el milagro que en un charco de agua se ahogaron los caballos. Si el agua le daba a los tobillos porque era un charco, entonces ¿cómo es posible que una manada de 600 caballos, ay, 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 600 caballos o 1200 caballos se ahogaron en un charco? Ay, ay, ay. Cuando dicen amén, el milagro es mayor todavía, porque Jehová es Dios. Cuando dicen amén. No, alguien le pregunta que Jehová me tiene que ver mal, dígale, pues sí. Y tú crees que no lo abrió y que el pueblo cazó el charco. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que los jinetes, los caballos, dice que quedaron ahogados a media mar? Entonces quiere decir que en un charco se ahogaron todos los caballos y en un charco se ahogaron los 600 soldados de guerra que tenía Faraón. ¿Cómo es posible que en un charco usted se va a ahogar? Entonces, ¿cómo queda el diablo? ¿Cómo queda la ciencia? El diablo queda avergonzado por todos lados. El diablo quiere llevársela de listo y más torpe sale haciendo. ¿Y sabe por qué te digo yo esto? Mira, ¿por qué te digo esto yo? El diablo se cree listo, pero cae cabalito en las trampas que Jehová le pone. Jehová le pone carnada y Satanás sigue la carnada. Jehová le pone carnada. Le dijo al pueblo a Moisés: Moisés, llévame al pueblo a rodearlo por este lado. Mira, llévamelo por aquí. Y el Señor dijo a Moisés: llévame por aquí o por acá, a modo que queden encerrados. Cuando se sientan que están encerrados, entonces yo voy a endurecer el corazón de Faraón, porque yo ya le puse la carnada para que lo siga ustedes. Yo lo voy a endurecer, y cuando yo endurezca al Faraón, yo lo voy a endurecer, que sienta odio y que los persiga a ustedes. Entonces cabalitos van a llegar y cabalitos les voy a dar. Ahí me lo voy a atrapar a todos, le dijo Dios. Los voy a encerrar, aleluya. Eso es lo que hace Dios. Dios va a encerrar a los demonios, al diablo. Los que te hacen la guerra, Dios los va a acorralar y vas a celebrar la victoria, el canto de victoria que el Dios de gloria ha prometido. Cuando dicen amén en esta tarde. Pero es tiempo que la iglesia empieza a darle gracias a Dios y no empezar a decir que Jehová me dejó, que Jehová no está conmigo. No le asuste. Sea un cristiano, dile: Señor, yo sé que tú me sacarás de esta. Tú me sacarás de esta. ¿Cómo? No sé. ¿A quién vas a usar? No sé. ¿Que lo va a hacer? Estoy positivo. ¿Que Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Usted no se pregunte. Deje que Dios es perfecto. No le dé órdenes a Dios. No dígalo: Señor, hazlo de esta forma. No diga: Señor. Dígalo: Señor, hazlo como tú lo sabes hacer. Hazlo en tu perfección, porque yo me equivoco. Y si yo te digo cómo tú lo hagas, entonces yo te doy una orden y yo me voy a equivocar. Entonces, pero si tú lo haces como tú dices, entonces ese milagro va a ser perfecto. En su nombre, hermano. Diga conmigo: yo tengo que saber bien adiestrar la vara que Dios me dio. Tengo que saber manejar bien la vara que Dios me dio, para yo atreverme a dar gracias antes. Mire, cuando un cristiano sabe manejar bien la Biblia, sabe manejar bien la espada que Dios le dio y sabe usarla, esa persona sabe cómo tiene que hacer antes. Mucho antes se prepara cómo hacerlo. ¿Sí me está entendiendo usted? Pero hay gente que al revés agarra la Biblia, por eso. Al revés entiende la Biblia. Y por eso siempre viven en derrota, en miseria, en fracasos, en pobrezas. Porque la Biblia la agarran al revés. Si Dios me da, yo le doy. Si Él me bendice, lo bendigo. Al revés agarran la Biblia. Pero los hombres de Dios celebran victoria mucho antes de recibirla. ¿A qué sí? Yo te puedo hablar de tantas cosas, victoria.
Te puede hablar de Débora con Barak, que Débora le dijo que va a dar la victoria en manos de mujer y la victoria no será tuya. Le dijo al hombre, de una vez celebró victoria. Te puede hablar de muchas victorias. Te puedo hablar de cuando Jesús subió al monte a orar y en el monte ahí recibió ahí Jesús ya traía la victoria ganada. Te puedo decir de Elías cuando subió al monte Carmelo, y antes de Elías subir al monte Carmelo ya Dios le había dado la victoria. Ya Elías había ayunado 40 días. Y cuando fue a ejecutar el sacrificio, el holocausto, ya Elías solamente hacerlo fue porque la victoria estaba ganada. Cuando tú ayunas y oras mucho antes de enfrentar el problema, ya tú lo ganaste. Cuando tú gimes y lloras antes de irte a presentar a un trabajo, ya Dios te lo dio. En esta hora usted se va a atrever a darle gracias a Dios en su peor momento. La iglesia está cruzando por un momento difícil, pero que para Dios no es difícil. Para Dios es el mejor momento para Él montar su mano. ¿No dicen amén? El desierto Dios lo usó como una plataforma, el escenario de Cristo para mostrar su gloria. ¿Verdad que sí? En el desierto Jesús multiplicó 2 veces los peces. Y le digo a los hermanos que cuando había más peces, Dios hizo que sobrara menos panes. Y cuando habían menos peces, más peces, hizo que sobraran. Mire, es un milagro un poco transgresado, que pareciera que contradictorio, pero fíjense que Dios confunde a cualquiera. Ese es el Dios que yo tengo, que Él puede sumar de 0 a 200. Él puede multiplicar. De 0 a 200 Él puede multiplicar. Ese es el Dios que yo sirvo. El Dios que dice que te atreve, que diga, mira, dame gracias en el momento difícil. Y te vas a atrever quién soy yo. No, pero como aquí hay muchas Marías, muchas Martas, perdón, que se ponen a llorar, Señor, y tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, Señor, y que mira cómo estamos, hermano, está llorando. Y el Señor le dice, porque esto es lo que está pasando con ustedes. No, pero ya tiene 4 días, Lázaro ya hiede, ya apesta, Señor, 4 días tiene. Jesús le dice, Señor, han dado gracias por adelantarlo. A veces nos decimos, no, Señor, es que está bien difícil esto. Jesús te dice, no te preocupes. Señor, pero va a resucitar en el día posterior. No te preocupes, si yo soy la resurrección. No, Jesús, pero que mira. No, no te preocupes. Jesús te dice, mira, no estés cuestionando a Dios, Señor, que mira, que no. Jesús te dice, cállate, no des silencio. El profeta empezó a alegar, Señor, que mira este problema, esta montaña. Jesús le dijo, guarda silencio. Los cristianos tienen que aprender a enmudecer en el momento difícil. Pero cuando te pones a murmurar contra Dios, ofendes a Dios. Y tu milagro se extiende más. Entre más calles, el milagro más rápido se va a ejecutar. Pero hay cristianos que en el momento difícil le ponen a hablar que Dios aquí, que Dios allá. Y el milagro, Dios te lo iba a dar a punto, pero Dios, por tu rebeldía y tu desobediencia, Dios permitió que tu milagro fuera más extendido. Eso le pasó a Israel. El Señor le dijo a Israel, si ustedes me hubieran obedecido y no hubieran murmurado, en 40 días hubieran entrado a la tierra. Pero como estaban murmurando y no paran de murmurar, los hice caminar 40 años por el desierto. Tu nombre, póngase de pie esta tarde. Gloria a Dios. Dale gracias por adelantado. Cierra tus ojos ahí y dile, Señor, gracias te doy. Lo que parece difícil para mí es posible para ti. Amén, aleluya. Todo lo que tú crees que es difícil, para Dios es posible. Dile, Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Dile, gracias te doy, gracias te doy. Solo dile gracias a Dios por la palabra. Dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias por la palabra. Tengo en esta hora, Señor, que ser incircunciso internamente. Tengo que ser, oh Dios del cielo, papá, programado internamente para yo poder ser una persona de éxito y que triunfe y que llegue al lugar de mi destino. Dios, tengo que ir programado por tu espíritu, por tu presencia, Jesús. Padre mío, te doy gracias en esta hora, Dios. Gracias.